¿Cómo se ve el cine del futuro? ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución de la experiencia cinematográfica? A través de la historia han surgido avances tecnológicos que revolucionan el formato y la industria. Nacen de la mente de algunos pioneros que se atreven a rechazar lo estándar y se preguntan ¿cómo puedo innovar este medio? La introducción al cine sonoro, al cine de color, al 3D, a los efectos visuales, al cine digital. Pero cuando la fórmula ya escrita funciona tan bien y cualquier nuevo intento de innovación presenta un riesgo artístico y económico, hay que preguntarse, ¿el cine realmente necesita innovación? Es difícil descifrar cómo se ve esta siguiente etapa, pero hay un cineasta que ha intentado impulsar un nuevo formato que podría darnos un vistazo al cine del mañana. Un director a quien no percibimos necesariamente como un revolucionario o un titán del mundo tecnológico, y sin embargo su postura atrevida en el cine la podemos encontrar años atrás, cuando, al ser ofrecido la película con mayor presupuesto en la historia de estudios Universal en su entonces, toma la decisión de interpretar al personaje protagónico en una performance de motion capture, con el fin de brindarle una gama heterogénea de movimientos y matices utilizando una tecnología que aún estaba en desarrollo. Esa fue la iniciativa audaz y descabellada de Ang Lee, director taiwanés que se adentró en la máquina hollywoodense tras haber dirigido la primera película extranjera en cruzar $100 millones en la taquilla americana con Crouching Tiger, Hidden Dragon. Oh, thank you. To my friends and family in Taiwan, to my collaborators in Hong Kong. Y posterior al considerable fracaso que fue Hulk, tomó un proyecto de significativamente menor escala, Brokeback Mountain. Thank you. Pero el periodo de la carrera de Ang Lee en el que me quiero enfocar es uno que llega unos años después, cuando las cosas se ponen un poco más interesantes. Existe una película en su filmografía que, si bien podría pasar a la historia como una de tantas que no provocaron mucho ruido, sin impacto y sin perdurar el paso del tiempo, para algunos es considerada uno de los artefactos culturales más inauditos del arte moderno. Pero primero tenemos que situarnos aquí. Ang Lee estrena Life of Pi en 2012, adaptación de una novela que muchos consideraban imposible de filmar, en parte por lo demandante que serían los efectos visuales requeridos para contar la historia manteniéndose fiel al libro. Junto con el director de fotografía chileno Claudio Miranda y un presupuesto de $120 millones, deciden abordar este proyecto dándole vida en un glorioso formato digital de 3D, territorio nunca antes explorado por Ang Lee, pero algo acerca de este formato para contar esta historia en particular le fascina. En casi todos los sentidos, Life of Pi es considerada un rotundo éxito. No obstante, algo ocurrió en el proceso de grabar la película. Siendo la primera vez que Ang grababa con cámaras digitales en vez de cámaras de film, quedó un poco insatisfecho con un problema que las cámaras presentaban al capturar movimiento rápido. Se trata de un inconveniente llamado motion judder, o vibración de movimiento o desenfoque de movimiento, algo que hace que el video no se vea lo suficientemente fluido. De por sí, esta limitación es algo que está presente en cualquier película grabada en 24 cuadros por segundo. Esto se refiere a la cantidad de imágenes que componen un segundo de material grabado. El estándar de 24 FPS, frames per second, para abreviar, es el lenguaje al que estamos acostumbrados en términos de cómo se ve cualquier medio filmado. Con 24 FPS conseguimos crear la perfecta ilusión de movimiento para nuestros ojos. Es por eso que casi todas las películas desde la invención del cine sonoro son filmadas así. Pero ¿por qué estamos tan acostumbrados a ver películas en 24 FPS? Esta es la pregunta que Ang Lee tenía en su cabeza realizando Life of Pi, y cayendo en cuenta que sus cámaras digitales se comportan de modo casi idéntico que las cámaras de film, copiando incluso algunos de sus, entre comillas, defectos. El principal culpable de este desenfoque de movimiento viene a ser el sistema habitual de las cámaras de film. Estamos acostumbrados a exponer un rollo de film a través del obturador, obteniendo 24 imágenes en movimiento por segundo. Es en base a estos términos que las cámaras digitales se incursionaron en el mundo del cine. Esencialmente lo que tratan de hacer es producir resultados idénticos a las décadas de cine que vienen antes. El formato digital trata de emular al formato de film. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que propone Ang Lee. ¿Y si el formato digital no siguiera los estándares del formato de film? Quizás el digital es un lenguaje distinto que aún no hemos explorado en su totalidad, ya que ha estado emulando otro formato desde su concepción. Quizás el look digital es algo único que tiene que ser encontrado y refinado. En una entrevista con IndieWire, Lee dijo sobre el formato digital:
Es un medio diferente con una percepción diferente y requisitos diferentes. Lo digital no quiere ser film, quiere ser otra cosa. Creo que tenemos que superar eso y descubrir qué es. Es así como, tras completar su trabajo en Life of Pi, empieza a realizar pruebas con distintas cámaras para su próximo proyecto, una película de boxeo posiblemente enfocada en Muhammad Ali. Descubrió en el proceso que, elevando la velocidad de cuadros por segundo, varias de estas imperfecciones desaparecen. Usar una cantidad de cuadros elevada produce imágenes más claras, fluidas y realistas, especialmente cuando se trata de capturar movimientos rápidos, agregando un nivel de detalle que cuesta capturar con 24 FPS. Es una técnica que suele funcionar al grabar deportes, documentales de naturaleza, secuencias de baile o de acción. Uno de los impulsores de este formato fue Douglas Trumbull. Él firmemente creía que impulsando esta tecnología en cámaras y efectos visuales se podían obtener resultados con mayor impacto y mejorar el valor de una producción. Every filmmaker wants to put exciting action on the screen, but at 24 frames a second, just when you want the most excitement is when you get the worst blur. James Cameron, de igual manera, siempre impulsando la tecnología a un siguiente nivel, hizo pruebas por su cuenta con material grabado en 60 FPS. We did this big frame rate demonstration. We showed 48 and 60. They're both highly superior to 24. What I think is clear is we've got to get off 24. Whether we land on 48 or go all the way to 60, that's what we're in discussion. Pero el mayor ejemplo eran las películas de The Hobbit de Peter Jackson, quien optó por grabar y en varios casos proyectar en 48 FPS, duplicando la cifra estándar. 100 years ago, movies were black and white, they were silent, they were 16 frames a second, okay? And so 100 years from now, what are they going to be? Pero la reacción de la crítica y audiencia fue de rechazo. Más allá de no ser enganchados por la historia, la nueva tecnología empleada era difícil de entender. ¿Por qué se ve así mi película? ¿Qué es esto? La nitidez y fluidez de las imágenes lo hacían parecer como algo grabado con una cámara de video. En definitiva, la conclusión era que 48 cuadros por segundo es un cambio muy radical y brusco para la audiencia. Pero Ang no se dio por vencido. Estaba convencido de que usado de la manera correcta, este formato puede funcionar y provocar en otros la misma fascinación que en él. Después de que el proyecto de boxeo fuese dado de baja, decide tomar los descubrimientos de sus pruebas e implementarlos a su nueva película. Se anuncia que la próxima película de Ang Lee será Billy Lynn's Long Halftime Walk, adaptación de una novela acerca de un soldado de 19 años en la guerra de Irak que es celebrado como héroe tras un trágico incidente en el campo de batalla, y será grabada en 120 cuadros por segundo. 120 FPS. 5 veces más que lo tradicional. Ang Lee está apostándolo todo por grabar en una velocidad de cuadros escandalosa. ¿Por qué está tan convencido de que este experimento rendiría frutos? En una entrevista con American Cinematographer, dijo lo siguiente: después de mis primeras 4 películas, las cuales se enfocaban en drama y personaje, tomé la decisión de hacer películas más visualmente interesantes. Empiezo con la filosofía y la metáfora de la historia, y luego pienso en términos de textura y tecnología. No soy una persona técnica, solo me da mucha curiosidad el drama y la narrativa. Deseo ver el interior de la humanidad. Este es el comienzo de una búsqueda para encontrar un cine más profundo. Y bueno, más que una búsqueda, el proceso fue una odisea. Esto es, después de todo, territorio no explorado. Nadie se había atrevido a grabar una película de esta manera y a esta escala. Con $40 millones de presupuesto, 45 días de producción, que en realidad terminaron siendo 48, y habiendo probado 5 cámaras distintas y 3 rigs de 3D hasta llegar a la combinación ideal, Ang Lee se embarca en la aventura más desafiante de su carrera: hacer una película en 120 FPS, en calidad 4K y en 3D. La ventaja era que el uso de la tecnología para contar esta historia en particular tenía sentido. La trama se enfoca en el titular Billy Lynn, quien es grabado en un tiroteo intenso arrastrando a un sargento herido a una zona segura durante el 2004 en la guerra de Irak. El video mostrando el acto heroico impulsa la reputación de Billy y el resto de su escuadrón hasta las nubes. Se convierten en semicelebridades y son llevados a los Estados Unidos para un tour de medios en la prensa, culminando con un homenaje en el show de medio tiempo del partido de Día de Acción de Gracias de la NFL. Si bien el guión de Jean-Christophe Castelli emplea un par de elementos básicos pero reconocibles para contar una historia bastante directa, el elemento que más le llama la atención a Ang Lee es la perspectiva del joven Billy Lynn, quien después del incidente que lo asciende a un estatus de héroe americano, empieza a sufrir episodios de estrés postraumático. ¿Cómo demuestras visualmente esta perspectiva? Como un ataque de pánico donde de repente la nitidez de todo a tu alrededor intensifica tu ansiedad.
una sensación abrumadora de sobrecarga sensorial. Es así como Ang Lee planeaba implementar el uso de los 120 FPS en 4K en 3D para plasmar este punto de vista. De esta manera el formato eleva el material en favor a la narrativa, poniendo al espectador en los zapatos de Billy, sin que quede solo como un truco tecnológico. Una escena del protagonista teniendo que asesinar a un hombre en batalla tiene un impacto distinto viéndolo en 120 FPS. Resulta incómodo presenciar algo así, casi como ver una película snuff. Naturalmente, la crítica a la guerra con trazos de ironía está presente en toda la película, utilizando como recurso principal este homenaje en el show de medio tiempo, una experiencia de grandeza que debería traducirse como algo lleno de orgullo y felicidad, que termina estimulando todos los sentidos de manera desagradable. Algo que aturdiría a cualquier persona y mucho más a alguien como Billy Lynn. ¿Qué mejor manera para explorar visualmente la psicología de este personaje que con este formato que se presta para esta historia? Parte del motivo por el cual Ang Lee le da el papel protagónico a Joe Alwyn, quien nunca había actuado en una película antes, es porque no tienen las nociones preconcebidas de actores con más experiencia. Al no saber cómo actuar para una cámara, Joe escapa de la trampa de que su performance se vea falsa o forzada, dándole un toque de naturalidad que se captura bien en el nuevo formato. Para esto cabe resaltar que grabar la película de esta manera era un salto tremendo. Este formato afecta virtualmente todas las áreas: iluminación, diseño de producción, manejo de cámara, almacenamiento de data, postproducción e incluso la actuación. Ang Lee junto con su director de fotografía John Toll llegaron a esta conclusión cuando pudieron ver por primera vez los resultados de las pruebas grabadas. Fue todo un chambón porque no estaban para nada accesibles los recursos necesarios para ver el material como Ang Lee quería que se viese: 120 FPS, 4K, 3D. La compañía de proyectores Christie Mirage tuvo que mover cielo y tierra para ofrecerles los proyectores láser indicados con los que finalmente podrían ver el material antes de iniciar a grabar la película. Sentaron a los productores, los ejecutivos y a varios técnicos en una sala y proyectaron los tests grabados. Y todos quedaron mudos. Tenían la idea de que iba a ser similar a 48 FPS o 60 FPS, pero mejor. Pero se dieron cuenta que lo que estaban viendo no fue simplemente una mejora, era algo completamente distinto. Se dieron cuenta que el cerebro, al procesar velocidades de cuadro así de altas, comienza a perder su capacidad para diferenciar entre el movimiento real y la ilusión de movimiento. En otras palabras, la pantalla gigante ahora parece una ventana, y las imágenes en esta parecen objetos reales frente a ti, una especie de 3D hipersensorial. Las imágenes son más inmediatas y accesibles, es una experiencia mucho más íntima. John Toll dijo del acontecimiento: no puede ser descrito con palabras, no es una experiencia verbal, funciona en un nivel distinto a las películas que estamos acostumbrados a ver. Muy por aparte de eso, todo el equipo tomó nota de las dificultades que trae un rodaje así. Era una cuestión de repensar y reinventar el proceso de creación de una película, como si estuvieran de regreso en una escuela de cine. Por ejemplo, los sets de rodaje armados por el equipo de arte y diseño. Al ser grabados con ese nivel altísimo de nitidez, una pared falsa se ve increíblemente falsa. En 24 FPS este tipo de cosas pasa desapercibido, pero en 120, olvídate. Es por eso que la producción tuvo que favorecer locaciones reales en la mayor cantidad de escenas posibles, y para los sets armados, el departamento de arte tuvo que aplicar 4 o hasta 5 capas de pintura a cada pared para que aparentasen ser lo más auténticas posibles para la cámara. Y hablando de la cámara, armaron una cosa gigantesca, difícil de manipular y mover alrededor del set. Por encima de eso, no era de las mejores aliadas al momento de iluminar. Tienes que usar 5 veces la cantidad de luz que usarías en un rodaje normal. De igual manera, el proceso de postproducción no fue para nada sencillo. Para empezar, considerando que están grabando 5 veces la cantidad habitual de cuadros por segundo, se grababan alrededor de 8 terabytes por día, y en días más complejos hasta 18 o 19 terabytes. En cierto punto, el equipo de cámara estaba utilizando más de 120 memorias de 512 gigabytes cada una. Tim Squires, el editor de la película, tuvo que usar programas en sus versiones beta, lo cual es una práctica sumamente inusual para una producción de gran escala porque tenían todas las de fallar.
sobre todo considerando que tanto en edición como en efectos visuales existen equipos que se encargan de frame by frame edits o correcciones de cuadro por cuadro. Hacer esto con una película en 24 FPS resulta ser más sencillo que con una película grabada en 5 veces esa velocidad. Básicamente se les estaba quintuplicando la chamba. Al terminar se masterizaron al menos 2 docenas de versiones de la película para su estreno, incluidas algunas con niveles de brillo variados, algunas en 2K y otras en diferentes velocidades de cuadro, incluyendo la más usual que es 2D con 24 FPS. Y tras meses y meses de experimentar, al haber concluido el proceso que podía ser el primer paso en la historia del cine del futuro y el gran aplauso de la carrera de Ang Lee, Billy Lynn's Long Halftime Walk es estrenada en cines el 2016. As much as it's an interesting experiment to do something at 120 frames per second, I don't think the language of filmmaking has caught up to that level of reality. Yeah. And folks, it is a long halftime walk. It's a slog, 120 frames per second, which made it look like high-definition television. I found it alienating. I found that the process was profoundly uncinematic. The effect is by turns stunning and artificial, enveloping 1 minute and distancing the next. La decisión fue casi unánime. Este formato no funciona. Por encima de esto, a la fecha de su estreno, existían solamente 5 pantallas en el planeta con la capacidad de proyectar la película en 120 FPS, 4K, 3D, localizadas en Taipei, Beijing, Shanghai, Los Ángeles y Nueva York. O sea, fue casi como una instalación de arte. Hay un nivel de exclusividad, donde si no vives en esta parte del mundo y en este preciso instante, no la vas a poder ver de la manera en la que estaba prevista. El resto de proyecciones fueron en 60 FPS o en formatos regulares de 24 FPS. Sin el glamour del formato innovador, la película se vale únicamente de su calidad narrativa y, bueno, el guión resultó ser bastante flojo, la historia bastante simplona. Para los pocos que pudieron ver la película en el formato indicado, salieron aturdidos, juzgando el look de la película, argumentando que parece uno de esos videos de muestra que ponen en televisores de alta gama en display para ventas. Pero principalmente juzgaron cómo el formato afecta a las actuaciones. Con toda la información en pantalla que la nitidez del formato provee, es mucho más visible e identificable cómo un actor actúa, cómo piensa la palabra antes de decirla, cómo espera a que otro actor termine su línea para continuar. Cada inflexión, cada matiz hace que la performance se sienta falsa. Es un milagro que Joe Alwyn, actor inglés con 0 experiencia frente a cámara antes de esta película, haya terminado siendo el más natural, sobre todo haciendo ese acento de Texas. Quizás Ang Lee estaba equivocado. Ese nivel de realismo que esperaba obtener no es uno que pertenece en el cine. Las películas son falsas. Es paradójico ver algo tan real en un medio que necesita del misticismo para crear esa magia y grandeza que ofrece la pantalla grande. Tal y como lo dijo el crítico Bill Gaeviri, las películas no son reales, y cuando tratamos de hacerlas reales, nos damos cuenta de lo poco reales que son. Es así como concluye la trayectoria de Billy Lynn, la película con ambiciones que el mundo no estaba listo para aceptar. Pero ese no puede ser el fin. Después de todo, la innovación funciona así, con pruebas y errores. No podemos creer que los recursos, las horas, el trabajo y los descubrimientos que Ang Lee y su equipo obtuvieron en su costoso experimento serán perdidos y olvidados. Este director ha obtenido un interés en dar saltos tecnológicos que, en ciertos casos, han probado ser grandes logros que capturan la fascinación del público a nivel mundial, y en otros casos han fallado. Pero la belleza de su carrera es que utiliza su prestigio para costear estos proyectos y lograr que vean la luz del día, para que la tecnología avance, opta por riesgos para que los cineastas del mañana puedan ver, analizar y entender las cosas que funcionan o no. Es una cuestión de tiempo y adaptación. Por más que el riesgo de innovar parezca un fracaso al inicio, para Ang Lee es imprescindible seguir explorando, hasta llegar al punto donde esta tecnología llegue a satisfacer al público, por más extraño que le parezca al resto del mundo. Pocos años después, Ang Lee hizo otra película en 120 FPS, 4K y 3D, Gemini Man, la cual fue, de igual manera, criticada por su uso de este formato, pero presentó bastantes mejoras en la tecnología. Para este entonces existían 14 cines en Estados Unidos que podían mostrar la película en el formato indicado. La persistencia del director quizás se encuentra explicada en la siguiente cita.
No soy muy listo cuando se trata de tecnología, pero me interesa cómo se ven las cosas. Es algo que me inspira. No se puede simplemente hacer ciencia sin el aporte del artista. La colaboración es muy importante. Es así como llegamos al corazón humano. Ese es el objetivo final. Y es así como Ang Lee nos ofrece un cautivador capítulo en la historia del cine.